Pues listos entonces para hacer nuestra declaración de fe. Levantamos nuestra Biblia con la mano derecha y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Adelante con el mensaje. Bienvenidos a su programa, La Oreja de Malco, donde oímos las historias de los personajes más famosos de la historia y nos enteramos de sus más oscuros secretos. La Oreja de Malco es la oreja que todo lo oye. Esta noche como entrevistadora, la legendaria y guapa actriz mexicana, Silvia Pinal. Hola amigos, bienvenidos a este maravilloso programa. Hoy escucharemos un caso de la vida real, una historia de muerte, traición y soledad. Tendremos con nosotros un muchacho que ha sufrido mucho. Acompáñenme a ver esta triste historia. Él viene de otro planeta, tiene un guante poderosísimo y asesinó a la mitad de la población del universo. Sí amigos, estamos hablando de Thanos. Bienvenido. Gracias, Silvia. Es un placer estar en tu programa. También nosotros. Oye, ¿y cómo estamos? Muy graciosa. Estoy bien. ¿Y tú? También muy bien. Pero una pregunta, ¿se te hizo tarde? No. ¿Por qué? Porque vienes de morado. Oye, no, ya, en serio. ¿Te sientes bien? ¿Te cayeron mal los tacos? ¿O te comiste uno de esos helados napolitanos? Tus múltiples referencias al color de mi piel me parecen algo racistas. Ay, no, ¿cómo crees? Aquí no hay discriminación. Además, ¿tú qué me dices si tú mataste a la mitad del universo? Me siento orgulloso de haberlo hecho. Ah, y además cínico. ¿No te da pena, mijo? No, no me da pena, señor. Lo que yo hice se llama misericordia. Ay, no, muchacho coloruba. Tú sí que estás muy desubicado. Pero cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Qué sentiste de matar a tanta gente? La verdad, no ha sido una decisión fácil. De hecho, tuve que sacrificar a mi propia hija. Eso sí es el colmo, a tu propia familia. Ni me diga, señora, que yo sé que usted le da con la propia chancla a sus hijos. Así es, los trato con amor y cariño. Y les doy con la chancla. Perfectamente equilibrado como todo debe ser. Pues así yo también. Esa decisión difícil requería de un carácter fuerte. Oye, mi Ubita, ¿y por qué querías matar a la mitad del universo? Lo hice por su propio bien, para evitar su extinción. Ahora resulta que los mataste por su propio bien. Eso es correcto. Este es un universo finito con recursos finitos. Si la población continuaba creciendo, terminaría por extinguirse. Oye, Thanos, y si el problema era falta de recursos, ¿por qué no mejor usaste tu poder para crear más recursos en vez de para matar gente? Bueno, pero es que tú no entiendes el poder de las gemas. Ay, qué bonito guante. Solo tengo una pregunta. ¿No había de hombre? Muy graciosa. A ver si te sigues riendo cuando use el poder de este guante contra ti y contra todos ustedes. ¿Más muerte? No, muchachito. Ya estuvo bueno de andar matando gente. A ver, le voy a confiscar ese guantecito. Traiga para acá. No te daré nada. Y cuidado con lo que dices, porque con un solo chasquido de mis dedos acabaré con la vida de todos ustedes. Pues, ¿qué crees? El poder de tu guante no nos afecta. Como bien dice mi amiguita Andrea, porque claramente no somos de la mitad del universo que morirá. Pues ¿sabes qué? He decidido volver a usar las gemas del universo para matar a la mitad que me faltó. ¿Qué? ¿No? Así es, ya estoy harto de todos. Creo que te debí presentar como aquella que decía:
Que pase el necesitado, porque estás muy necesitado de gracia, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo no tengo necesidad de nada. Tengo el poder más grande del universo. Te equivocas, Thanos. Ese no es el poder más grande. De hecho, hay algo que esas gemas no pueden hacer por ti. ¿Qué? No hay nada que no puedan hacer. No. Ese guante no ha podido darte amigos. ¿Qué? Como lo oyes, no tienes amigos. Estás solo. Estoy solo. Es verdad. De hecho, yo creo que por eso tienes tanto odio en tu morado corazón. Y por eso estás tan necesitado de amor. Es cierto. Nunca he tenido amigos. Mis padres no me querían. Y siempre me he sentido solo. No llores, Thanos. Sé que tuviste una infancia difícil. Sí. Fui un niño maltratado. A ver, ven. ¿Te abrazo? ¿Te preparo un té? Un sándwichito, por favor. Es pan sin orillas. Y sin mayonesa. ¿Sin mayonesa? Pero es mayonesa Hellmann's. Digo, McCormick. Ay, perdón, una disculpa. No hay problema. A cualquiera le pasa. Bueno, y volviendo al punto. Lo que necesitas es una comunidad, Thanos. Sí. De hecho, déjame hacerte un spoiler. No me gustan los spoilers. No me importa. Ahí te va. Los Vengadores te pueden vencer en uno de 14 millones de futuros posibles. ¿Y sabes cómo te vencen? ¿Me pueden vencer? ¿Pero cómo? Trabajando juntos, como un equipo, como amigos. ¿O sea que el poder de la comunidad es más grande que el poder del guante? Efectivamente. Quiero tener amigos, Silvia. ¿Pero crees que los Vengadores me acepten en su equipo? No lo sé. ¿Te digo algo? Hay una comunidad aún mejor que los Vengadores. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No me digas que la Liga de la Justicia. Ellos no juntaron en taquilla ni la mitad que nosotros. No, para nada. Entonces, ¿cuál? La Iglesia de Jesucristo, mi querido. No hay nada más que pueda extinguir a la Iglesia. En ninguno de los 14 billones de los futuros posibles ha sido derrotada. ¿Y crees que ellos sí me quieran aceptar? ¡Claro! Todos son bienvenidos. Aunque nunca nadie me haya querido. En la Iglesia de Cristo, todos son aceptados. Quiero ser parte de su iglesia, pero ¿a qué costo? Entregarlo todo a Cristo. Sí, quiero seguirlo. Pues no se diga más. Te invito a que escuches la siguiente transmisión donde se nos dirá todo lo relacionado a la Iglesia de Cristo. No me lo pierdo, Juan. Gracias, Thanos. Y gracias a todos por acompañarnos a ver esta historia con final feliz. No se despeguen. La palabra Ixoye es un acrónimo formado por las primeras letras de las 5 palabras griegas Iesus, Christos, Teo, Ius, Sotare, que significan Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesús es Jesús. La primera letra es Iota. Christos es Cristo. La primera letra es Chi. Teu es Dios. La primera letra es Teta. Ios es Hijo. La primera letra es Upsilon. Sotare es Salvador. La primera letra es Sigma. Esta palabra es también la palabra griega para pescado, ictus, la cual cuando es deletreada en el griego en mayúscula es Ixoye, razón por la cual algunos la pronuncian como Ixoye. Por otro lado, debemos recordar que el Señor Jesús llamó a pescadores para que fueran pescadores de hombres. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Y de este modo usó la metáfora de la pesca para representar la evangelización del mundo. Los cristianos empezaron a usar el pescado como símbolo del cristianismo en el primer siglo. En los tiempos de persecución, cuando era peligroso identificarse como seguidor del Señor, un cristiano podía trazar una línea curva, como una media luna, y si el otro también era cristiano,
trazaba una línea igual pero a la inversa, y de esa manera se completaba la figura de un pez. Así se identificaban como creyentes secretamente para no ser atrapados. Aunque la mayoría de ellos confesaron al Señor, a pesar de ser llevados a la cruz, al circo romano y a otras clases terribles de muerte. Un pescado, entonces, es un importante símbolo de la fe cristiana. Así que, conozcamos más a Jesús e involucrémonos en su misión. Gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra en este momento. Estoy muy feliz, mis queridos hermanos, por muchas razones. Estoy muy feliz porque estamos juntos en este culto como cuerpo de Cristo, adorando a nuestro Señor, escuchando su palabra. Estoy muy feliz por el privilegio que me toca ahora de compartir su palabra. Estoy feliz y también me siento con mucha responsabilidad. Doy gracias a Dios por ello. Estoy muy feliz por la campaña que estamos teniendo como iglesia. La Iglesia Bautista Oreb estamos llevando la campaña Misión Jesucristo, estudiando ahora en esta semana la iglesia, cada día de la semana estudiando una metáfora acerca del cuerpo de Cristo, el edificio. Y bueno, ha sido mucha bendición. Y también estoy muy feliz, déjenme contarles, porque se casa mi mejor amigo. Mi mejor amigo se va a casar. Y a lo largo de este mensaje les voy a contar algo de su historia, porque es una historia muy interesante y sin darles mucho detalle, creo que algunos puntos de la historia de mi mejor amigo con su novia nos van a ayudar a poner ilustraciones y ya lo conocerán ustedes. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de la Iglesia de Cristo. El mensaje de hoy se titula Unámonos al cuerpo de Cristo. La Iglesia, mis hermanos, hay mucho que decir acerca del cuerpo de Cristo. En la Biblia está llena de referencias, metáforas, exhortaciones, y no nos alcanza este mensaje de media hora para decir todo lo que me encantaría decir acerca de la Iglesia de Cristo. Pero el día de hoy vamos a preguntarnos cómo debe ser la Iglesia, qué características debe ser la Iglesia que este mundo necesita, que Dios quiere, la Iglesia de los sueños de Dios que este mundo necesita. Y saben, hermanos, la iglesia en nuestro mundo, en esta sociedad en la que vivimos, una sociedad cada vez más secularizada, una sociedad postmoderna, la iglesia ha perdido credibilidad y muy a menudo se ve a la iglesia como un elemento negativo, retrógrada, de retroceso, anticuado. Mucha gente dice, yo soy espiritual pero no religioso. Se ve a la iglesia como un asunto del pasado. Hay gente que dice, yo sí creo en Cristo, o sea, Jesús está bien, pero la iglesia, no quiero tener nada que ver con la iglesia. Hay gente que dice, es que yo no creo en la institución. Y la iglesia se ve de alguna manera bajo ataque, bajo sospecha, pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, déjenme dar esperanza, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia y somos más que una institución. Claro que somos una institución, como cualquier grupo de seres humanos que se juntan, son una institución, pero la iglesia somos más que una institución. Somos la familia de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, y eso somos ustedes y yo. Y déjenme decir lo que dice la palabra, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. No hay nada. Pasarán los años, pasarán los siglos, pasarán los milenios, y si Cristo no viene, la iglesia seguirá en pie, porque no depende de nosotros, depende de que está sostenida por Cristo Jesús, y nosotros somos parte de ella por gracia. Este es el cuerpo de Cristo. Y es interesante que muchos han profetizado que la religión se va a acabar, que el cristianismo se va a acabar, que ya nadie va a creer. Carlos Marx profetizaba eso, y otros tantos pensadores libres, filósofos profetizaban eso. Decían que la iglesia ya no iba a existir y que llegaría un punto en que nadie iba a creer. ¿Qué creen todos esos que han dicho eso? Están bajo tierra, y la iglesia de Cristo sigue presente, sigue triunfante. Es interesante este dato, escúchenme este análisis histórico de las religiones en el mundo. Es interesante que las grandes religiones de este mundo son predominantes en los lugares en los que nacieron. Piensen ustedes, el Islam nació allá en Medio Oriente, y el lugar donde más está creciendo el Islam y el lugar donde tiene más adeptos el Islam es Medio Oriente, donde mismo que nació, ahí pertenece. El budismo, el hinduismo nacieron en la India, nacieron en Extremo Oriente, y donde tienen más adeptos, donde tienen más crecimiento es allá en Extremo Oriente. El judaísmo está supeditado también a una raza, a un pueblo. No es una de las religiones más grandes del mundo, ni mucho menos, de hecho es de las más pequeñas, pero sigue supeditada a una raza y a un pueblo. El cristianismo es la única religión que a lo largo de la historia ha germinado, ha florecido en diversidad de lugares, de razas, de naciones, de nacionalidades, de personas. Comenzó
en Medio Oriente, en Jerusalén, allá en Judea. Después se extendió a África del Norte, se extendió a lo que hoy es Turquía, la región de la Anatolia, se extendió al mundo griego, después se extendió a todo el Imperio Romano, después se extendió a toda Europa, después se extendió a América, y durante diferentes periodos en la historia el cristianismo ha florecido en diferentes regiones. Y el día de hoy el cristianismo está creciendo más que en ningún otro lado, no en los países tradicionalmente cristianos, Europa, Norteamérica, sino en países que no eran necesariamente tradicionalmente cristianos, como África, como muchos países de África del Sur, en general en todo el continente africano, y incluso en Asia, en países como China, países comunistas donde está hasta prohibido ser cierto tipo de cristiano. Ahí es donde está creciendo el cristianismo, porque somos peregrinos. Eso es lo que somos los cristianos, eso es lo que dice la Biblia que somos. No pertenecemos a ningún lugar, no tenemos algún centro geográfico donde sea. No, los cristianos no somos de este mundo, somos de Dios. Y la fe cristiana viene del cielo. Y ese es el pueblo de Cristo Jesús, un pueblo peregrino en esta tierra. Me recuerda a lo que le dijo un defensor de la fe en el siglo II, año 100 y tanto después de Cristo. Un cristiano se llamaba Cuadrato, y su amigo Diogneto era un griego que no era cristiano, pero quería saber qué es eso de los cristianos. Miren lo que dice Cuadrato a Diogneto: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres. Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes, como peregrinos. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos, y soportan todas las opresiones como forasteros. Todo país extranjero les es patria, y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres, y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene esposa. Está diciendo aquí Cuadrato, se casan y todo, y tienen hijos, pero no matan a sus hijos cuando están en el vientre, como hacen los romanos. En aquella época hacían eso en el Imperio Romano, cuando no querían tener hijos. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se aman, pero cada uno es fiel a su esposa, a su esposo. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Hacen más de lo que la ley les dice. Aman a todos y son perseguidos por todos. No dañan a nadie, y pese a todo se les condena, se les da muerte, y aún así están revestidos de vida. Piden limosna porque son pobres, pero hacen ricos a muchos. Se les deshonra, pero son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos, pero ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan como si con ellos se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños, y los griegos los persiguen. Y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar la razón de su hostilidad. No saben ni por qué los persiguen. En una palabra, lo que el alma es al cuerpo, estos son los cristianos al mundo. Mis queridos hermanos, esto decía alguien hace 1800 años y sigue siendo verdad. Esto es el pueblo de Cristo, un pueblo peregrino. Esta es la iglesia de Cristo. Estos somos tú y yo, mi querido hermano. Vamos a las enseñanzas, vamos a leer Hechos 17, del 16 al 34. Y vamos a ir leyendo este pasaje, que es un pasaje interesantísimo cuando Pablo va a predicar a Atenas, y lo vamos a leer en partes según nuestras enseñanzas. Primera enseñanza: ¿cómo debe ser la iglesia de hoy? La iglesia que el mundo necesita. Número 1, debe ser una iglesia sensible. Escuchemos el pasaje. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y esta escena que acabamos de leer de Pablo predicando en Atenas es parte de una narración del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo recibió una visión de parte de Dios en el que un varón macedonio le dijo que viniera a predicar el evangelio? Entonces Pablo va a la región de Macedonia, y es la primera vez que se predica el evangelio de Cristo en lo que nosotros hoy conocemos como Europa. Y ahí está Pablo predicando en varias ciudades
de la península de los Balcanes, la región de Macedonia, lo que hoy es Grecia y otros países, y predica en una ciudad que se llama Tesalónica y otras, y ahí en Tesalónica se crea un alboroto y Pablo tiene que huir y huye a la ciudad de Atenas, que no estaba en el itinerario, no estaba en sus planes ir a Atenas, pero por la situación de la persecución, porque así le pasaba al apóstol Pablo, por predicar el evangelio se metía en problemas, y ahí está en Atenas predicando, y Atenas es una ciudad de mucha cultura, de mucha filosofía, ya no es tan grande como en otras épocas, cuando fue la gran ciudad de este reino ateniense, pero sigue siendo una ciudad con una cultura impresionante y con mucha filosofía, un bagaje cultural y un montón de escuelas filosóficas. Y ahí está Pablo predicando, dice que predicaba los sábados en la sinagoga y después iba otros días a predicar en las plazas, donde comenzaba a discutir con filósofos, con el mero mole de la filosofía griega, y Pablo discutía con los epicúreos y los estoicos, y no me voy a meter a explicar exactamente qué significa eso, porque lo que quiero concentrarme en este momento es que el apóstol Pablo, y dice el libro de los Hechos, que le dolió en su corazón ver la idolatría de aquella ciudad. Qué interesante, en una ciudad de mucha cultura, y lo que el apóstol Pablo ve es idolatría, necesidad. ¿Cómo debe ser la iglesia? Aprendamos de esta escena, mis hermanos, sobre cómo debe ser la iglesia. Y déjenme decir dos cosas. Número uno, seamos sensibles a la necesidad. Veamos al mundo y notemos la necesidad que tiene de Dios. Hay muchas necesidades en este mundo, necesidades sociales, necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades de todo tipo, familiares, morales. Y lo que necesita este mundo, la solución a esos problemas es el evangelio de Cristo. Conmovámonos con la necesidad. Dicen algunos pasajes que el apóstol Pablo le enardecía en su corazón. ¿Qué te mueve, mi hermano? ¿Qué arde? ¿Qué enciende tu corazón? Que no sea otra cosa que la necesidad del evangelio de Cristo que el mundo tiene. Seamos sensibles a esa necesidad, no seamos indolentes, ni tampoco admiremos el mundo, porque hay cristianos que ven al mundo y lo que miran es, ay, mira qué hermoso, qué buenas ideologías, qué buenas cosas está ofreciendo el mundo para resolver esos planes, porque esos problemas, porque lo único que necesita el mundo es el evangelio de Cristo, es lo único que puede traer un verdadero cambio, una verdadera satisfacción a los problemas de este mundo, que hay tanta necesidad. Seamos sensibles a la necesidad de este mundo. Y número dos, prediquemos el evangelio. Hagamos algo a la hora de ver esa necesidad. No seamos como aquel, ¿se acuerdan? Estaban en un restaurante comiendo la pareja y cristales de vidrio, y afuera hay una niña de la calle pidiendo comida, y dice la esposa, no puedo continuar comiendo mientras está esa niña afuera, mientras estoy viendo a esa niña afuera, no puedo continuar si la sigo viendo. Y entonces el esposo dijo, claro, tenemos que arreglar esto. Se para y cierra las cortinas y continúan comiendo. No seamos así, mis hermanos. No podemos ver la necesidad de este mundo y quedarnos quietos. Hagamos algo. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Compartir el evangelio de Cristo, que se comparte con palabras y con hechos. Compartamos el evangelio de Cristo. Es tiempo de que la iglesia asuma su papel de ser la sal de este mundo. Fuimos llamados a ser la sal de este mundo. Es tiempo de que seamos una sal que de verdad sale, que de verdad dé sabor a este mundo y no que se quede en el salero. La sal de este mundo no se puede quedar encerrada en el salero. La iglesia no se puede quedar encerrada en estas cuatro paredes. Tiene que salir al mundo. ¿Se acuerdan cuando teníamos esa serie de sermones? Sal, que tiene que ver con ser sal y con salir. Sal. Una sal que no se confunda con tierra, porque es una tentación de la sal, confundirnos con la tierra. Somos la sal de la tierra, pero a veces que la sal se convierte en tierra y queremos ser como la tierra. No, somos diferentes. Y ese mensaje diferente tiene que salar este mundo, tiene que conservar, tiene que cambiar a este mundo. Seamos una iglesia que sale, una sal pura, que no pierda su sabor. Porque si a la sal se le agregan otras cosas y se le ponen otras cosas que no son sal, deja de salar. No seamos esa sal que se confunde con la tierra, y que seamos una sal pura que salga a este mundo, una luz que alumbre, una luz que brille en la oscuridad, que se haga notar, que la iglesia tenga una voz, que tenga presencia en este mundo. ¿Cómo se ve eso en términos prácticos? De muchas maneras, hermanos. No puedo ni comenzar a decir cómo se ve eso en términos prácticos. Que atendamos las necesidades de la gente de la calle, de la gente en necesidad, de la gente en adicción, de la gente sufriendo problemas de salud mental, depresión. Una iglesia que hable de los temas importantes de este mundo. Hoy día hay muchos temas que están de moda y a veces la iglesia se queda callada. Temas como la sexualidad, el aborto, el matrimonio, los roles de género, la discriminación, el abuso, el racismo y un montón de otros temas. La iglesia fue dotada
con aquello que puede solucionar todos esos problemas, el Evangelio de Jesucristo. No nos quedemos callados, no nos quedemos quietos, salgamos, alumbremos y respondamos con el Evangelio de Cristo, porque ¿saben qué? Responder con otra ideología, con otras cosas, con otras ideologías a estos problemas que acabo de mencionar, responder con otra cosa que no sea Cristo es idolatría. Son ídolos, porque solo Cristo puede salvar. Seamos sensibles para ver la necesidad y responder con el Evangelio de Cristo. Déjenme les cuento acerca de mi mejor amigo que se va a casar. Mi mejor amigo se va a casar y su novia, resulta, hermanos, y aquí es donde empieza el chisme, resulta que la novia de mi mejor amigo, antes de conocer a mi mejor amigo, tenía una vida malísima. O sea, andaba en todos los pecados que usted se puede imaginar, todos los pecados que usted se puede imaginar. Y su vida comenzó a cambiar justamente cuando conoció a mi mejor amigo. Conoció a mi mejor amigo y todas esas cosas horribles que practicaba y que hacía, las comenzó a dejar poco a poco. No completamente, y ahorita les cuento más, pero sí dio un giro radical y su vida comenzó a cambiar cuando conoció a mi mejor amigo. Y les sigo contando más en un momento. Pero déjenme pasar al segundo punto, una iglesia pertinente. ¿Cómo debe ser la iglesia del siglo XXI? Tiene que ser una iglesia pertinente. Sigamos leyendo el pasaje de Hechos. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Amén. Qué hermoso pasaje, cuánta sagacidad del apóstol Pablo, cuánta inteligencia que le viene del Espíritu Santo. Me encanta este pasaje y de hecho, no sé si se acuerdan, pero hace 15 días cuando prediqué lo mencioné cuando estaba yo tratando de defender por qué hacemos los sketches, los elementos creativos de la oreja de Malco, y mencioné este pasaje y no sabía yo que se iba a predicar ahora. Deben saber ustedes esto, mis hermanos. Este pasaje está escogido desde hace años para la campaña Misión Jesucristo. Es el pasaje que se escogió hace, yo no sé cuánto, 7, 8 años, cuando se creó la campaña Misión Jesucristo. No es que yo lo escogí ahora, me parece providencial que justamente hace 15 días lo mencioné así de pasada y ahora me toca predicarlo y exponerlo. Y noten ustedes cómo llega el apóstol Pablo. Es llevado al Areópago griego, ya no nada más a la plaza. La gente estaba discutiendo y algunos se interesaban, otros decían este nomás es un merolico. Pero entonces dijeron, bueno, ¿qué te parece si nos explicas bien? Vamos al Areópago griego, donde se discutían la altura del pensamiento y la filosofía, y allá llevan al apóstol Pablo para que les cuente qué es esta nueva idea que les están hablando, de las que está hablando. Porque los atenienses, así como eran muy cultos y les encantaba filosofar, les encantaba escuchar nuevas ideas. Y entonces dijeron, a ver, vamos, tú tienes una nueva idea, cuéntanos de qué se trata. Y ahí está el apóstol Pablo en el Areópago griego, la meca de la filosofía, y comienza a predicar el evangelio. Y es interesantísimo que no comienza condenándolos. Dice que había visto muchos ídolos y no llegó el apóstol Pablo a tumbar ídolos y a condenar y a criticar. No, todo lo contrario. Hasta les dice, muy bien, veo que son muy religiosos, veo que tienen muchos dioses. Pues déjenme hablarles de uno que vi por ahí. Dicen que tienen un altar al Dios no conocido. Déjenme hablarles de ese Dios no conocido. Me encanta la sagacidad del apóstol Pablo. Esto es lo que se llama, mis queridos hermanos, contextualización. Y es lo que somos llamados a hacer como cristianos, a predicar el evangelio en el contexto en el que estamos. Es por eso se llama contextualización. Esa es la misión que Cristo nos dejó, llevar el evangelio a todas las naciones. Y si vamos a ir a todas las naciones, necesitamos traducir el evangelio al lenguaje de todas las naciones. Ejemplo sencillo: tú no le puedes predicar el evangelio a un chino en alemán. Si tú le predicas el evangelio a un chino en alemán, no te va a entender nada. Tú no le puedes predicar a un portugués en
en mandarín o en yo no sé qué idioma quieres predicar. Tienes que predicar en el idioma de la gente a la que estás predicando el evangelio. Eso es obvio, pero también culturalmente. No le podemos predicar el evangelio a los baby boomers en millennial, ni le podemos predicar el evangelio a los generación X en generación Y. Tenemos que predicar el evangelio a cada generación en el lenguaje de esa generación, en el lenguaje, en el idioma español, inglés, en el que sea que vamos a predicar, pero también en el lenguaje cultural. Eso es lo que Jesucristo nos ha llamado a hacer, a presentar el evangelio de una manera pertinente. La iglesia debe ser pertinente. 2 desafíos quiero decir aquí. Número 1, estudiemos la cultura que nos rodea. Decía uno de mis teólogos favoritos, Karl Barth, que todo predicador, yo digo todo cristiano, debe tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. La Biblia en una mano es la palabra de Dios y el periódico para saber cómo es la sociedad en la que estamos y saber cómo predicarle, saber qué decirle, cómo llegarle. Eso es lo que se llama tener una respuesta relevante. La iglesia debe ser relevante. El evangelio de Cristo Jesús es relevante y es la verdad más extraordinaria. Y hemos sido llamados a predicar esa extraordinaria verdad, esa verdad que atrae de manera que nos entienda el mundo. Dicen que todo misionero debe ser un antropólogo. Todo misionero que va a predicar a otro lado tiene que ser un antropólogo, que conozca la cultura, que se sumerja, que se encarne en esa cultura, un ministerio encarnacional, dicen algunos, y que predique el evangelio. Por eso hacemos lo que hacemos, y ahorita voy a hablar al respecto. Pero número 2, debemos encontrar puntos de contacto con la cultura que nos rodea. Claro que hay cosas de nuestra cultura condenables, claro que hay cosas reprobables, hay temas, hay películas, hay ideologías, hay lo que tú quieras, libros, juegos de video, prácticas en la cultura que son condenables, que son pecado y los cristianos no debemos participar en ellos y deben ser condenados. Sin embargo, no es nuestra labor mandar al infierno a la gente. La gente que no cree en Dios ya va para allá. No es nuestra labor mandarlos al infierno, es nuestra labor predicarles el evangelio de Cristo de una manera que lo puedan entender. Es mejor, en vez de andar condenando, mejor prediquemos el evangelio encontrando puntos de contacto. ¿Qué cosas de este mundo podemos agarrar para hacer clic con las generaciones de este mundo? ¿Cómo podemos presentar el evangelio de una manera relevante, mis queridos hermanos, con la cultura que nos rodea? En Oreb tratamos de ser relevantes. Tratamos de hacerlo, por eso hacemos elementos creativos y a veces gustan, a veces no gustan, pero nos esforzamos por agarrar elementos de la cultura y predicar el evangelio. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver todavía peor, pero eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, es lo que hizo Jesús. Jesucristo les predicaba a los pescadores con parábolas de pesca, le predicaba a los agricultores con parábolas de agricultura. Algunos dicen que las parábolas de Jesús, que algunas parábolas de Jesús eran historias conocidas que ya existían y que Jesús usó y que les cambió para predicar el evangelio del reino. Y es lo que estamos haciendo, es lo que hace la Iglesia Bautista Oreb, es lo que hacemos en esos elementos creativos. Y a algunos no nos gusta, y algunos nos critican. Pues ¿qué creen? También a Jesús y también al apóstol Pablo los criticaban. Porque esto es lo que fuimos llamados a ser pertinentes. Hemos creado programas de radio, podcast. Tenemos 2 particulares en los que yo participo, que esa es la idea. Sin cubrebocas, fue hecho para hablar de temas sin cubrebocas, sin censura, de temas candentes de nuestra sociedad, los temas que mencioné, sexualidad, matrimonio, aborto, ideologías. Quisimos hacer estos programas para que la iglesia tenga una voz respecto a lo que se está diciendo en el mundo y que presentemos el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo, y qué tiene que decir el evangelio de Cristo respecto a estos temas tan candentes en nuestra sociedad. Tenemos otro que se llama Contrapunto, que es apologética, defensa de la fe en nuestro contexto. Ahí está el apóstol Pablo en la colina de Marte, el Areópago griego, así se llamaba la colina de Marte, el lugar donde se discutía la filosofía. Y el apóstol Pablo presentó el evangelio de Cristo en ese contexto y lo hizo a la manera filosófica. El apóstol Pablo dio un discurso utilizando las formas, utilizando las palabras, utilizando incluso hasta los filósofos de la filosofía griega para presentar el evangelio de Cristo de manera relevante. Hermanos, seamos pertinentes para compartir el evangelio en el lenguaje de la gente. Déjenme les sigo contando acerca de la historia de mi mejor amigo que se va a casar. Ya les conté que estoy bien contento porque se va a casar mi mejor amigo. Y mi mejor amigo es extranjero. Y cuando vino acá a este país, se enamoró de la que ahora es su prometida, su novia, y para conquistarla
se encargó de aprender su idioma, aprendió un idioma diferente, aprendió todo lo que le gustaba, aprendió todos sus intereses, básicamente que se empapó de todo lo que en ese entonces la mujer que le gustaba, que no era su novia todavía, y se empapó de todo lo que le gustaba para conquistarla, para amarla. Eso es lo que la iglesia de Cristo debe hacer con el mundo. Queremos predicar el evangelio y debemos hacerlo en su lenguaje. Seamos pertinentes. Y número tres, la iglesia de Cristo debe ser una iglesia cercana. Vamos a seguir leyendo el pasaje de Hechos 17. Adelante. El Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Amén. El apóstol Pablo predicando en el Areópago griego, en la colina de Marte. Y noten, espero que hayan notado ustedes, que el apóstol Pablo se pone a la altura de la filosofía griega y comienza a citar incluso a los poetas griegos. Este es uno de los discursos más interesantes de todo el libro de los Hechos, y es uno de los discursos más interesantes del apóstol Pablo, y le está predicando a paganos, a gente que ni siquiera es judíos. Y el apóstol Pablo es pertinente, como ya vimos. El apóstol Pablo no llega contándoles acerca de las profecías del Mesías del Antiguo Testamento, que estos griegos ni conocían, y si acaso las conocían, no creían en ellas. Pero quizá lo más sorprendente es que cita a filósofos griegos. El apóstol Pablo dice, en Él vivimos y nos movemos, como dicen sus filósofos. Esto lo dijo Epiménides, en Él vivimos y nos movemos, un filósofo griego. Y después también dice el apóstol Pablo, de Él somos descendientes. Esto lo dijo un filósofo griego que se llama Aratus, de Él somos descendientes. El apóstol Pablo está presentando un evangelio de un Dios que está cerca de la gente, que está cerca de todos. Dios no tiene unos escogidos y tiene sus favoritos. Dios está cerca de todos. Dios quiere que todos vengan a su conocimiento, y Él es el creador del universo. No es el Dios de un sector ahí, de un pueblo lejano. No es el Dios solamente de unos de un color o de otro color, o de los hombres o de las mujeres. Es el Dios creador de todo cuanto existe. El Dios que trasciende, dice el apóstol Pablo. Un Dios que no fue hecho por manos humanas, sino que Él fue el que hizo las manos humanas e hizo todo lo que existe. Y Él es el Dios que trasciende cualquier otra deidad de este mundo. Les está diciendo el apóstol Pablo algo muy serio a estos que tienen un montón de dioses. Les dice, este es el que creó todo. No como estos dioses de madera o de piedra. Pero no solo eso, no solo es trascendente y grandísimo, sino que también está cerca, se ha acercado. Y les dice el apóstol Pablo, ustedes no están tan lejos. Predica un mensaje de esperanza, un mensaje que acerca a la gente a Dios. Es maravilloso, me encanta el apóstol Pablo, me encanta este pasaje y me encanta la inteligencia, la sagacidad que viene del Espíritu Santo y no de ningún otro lugar. Dos enseñanzas tenemos acá. Número uno, hermanos, construyamos puentes, no barreras. Es triste que hay cristianos que construyen barreras para que la gente no se acerque. Les ponen barreras, es que no puedes ser cristiano por esto, por aquello. Es que tú tienes muchas condenando, poniendo barreras. Al contrario, somos llamados a construir puentes. Un puente conecta dos cosas que estaban lejos. Eso es lo que hace Jesucristo. Vino, Él es el que se encarnó y nos llama a imitarlo, a nuestro Maestro, a que construyamos puentes para predicar ese evangelio de Cristo Jesús. Un Dios que está cerca. No un Dios lejano, no un Dios enojón, un Dios cercano. Y número dos, construyamos un arca de salvación. Me encanta esta metáfora de la palabra de Dios. La iglesia es un arca de salvación. En el libro de Génesis se cuenta la historia de Noé y que Dios le llama a construir un arca para salvar a una familia del diluvio. Y eso es lo que es la iglesia. Es un arca de salvación porque Dios salva, porque Cristo salva. Y la iglesia predica esas verdades.
y viene un diluvio de injusticia, un diluvio de ideologías, un diluvio de mentiras, un diluvio de dolor. En este mundo hay diluvio, y la iglesia de Cristo es ese lugar donde Dios da salvación, mis queridos hermanos. Es verdad, esta comunidad es eso. Construyamos eso, una comunidad que ofrezca esa paz, ese refugio, ese amor, esa hermandad. No una comunidad que condene, sino una comunidad que predique esperanza y salvación. La iglesia existe por y para Dios. Miren lo que dice Pedro, lo que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Linaje escogido somos, real sacerdocio, y eso de real sacerdocio significa de real, de reyes. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos esto? ¿Para qué somos un pueblo escogido? ¿Para qué somos este real sacerdocio? Somos sacerdotes. ¿Qué significa que somos sacerdotes? Que cada uno de nosotros tiene comunicación con Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a estar cerca de Dios. Nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, que debe ser puro y santo para Él, porque somos suyos. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso existe la iglesia, para predicar, para compartir, para decir las verdades de Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito, anunciar sus obras, contar esta historia. El mundo cuenta historias, el mundo tiene sus historias, tiene historias que no quiero ni decir de qué tratan esas historias, pero esas historias nos explican qué es el mundo, qué es el ser humano, quién es Dios, qué es el matrimonio, qué es el sexo, qué es la vida humana. Y el Evangelio de Cristo, los cristianos hemos sido llamados a contar la historia de Dios, que dice quién es Dios, que dice qué es el mundo, que dice qué es el ser humano, que dice qué es el matrimonio, el sexo, la vida humana. Esto es lo que hemos sido llamados a hacer, mis queridos hermanos. Las buenas noticias de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Seamos fieles a la misión de compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Déjenme les sigo contando la historia de mi mejor amigo y su novia. Resulta que, y aquí es donde se pone bueno el chisme, resulta que durante su compromiso y su relación, la novia de mi mejor amigo le ha sido infiel varias veces, no una, sino varias veces. Y mi mejor amigo la ha seguido amando a pesar de su infidelidad. Y la gente le dice, ¿cómo crees que sigues amando a una mujer que te es infiel y aún así la ama? Y ahora en un momento les digo, ¿por qué? Pero déjame pasar al último punto. Una iglesia desafiante. Vamos a leer el texto. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: Queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Amén. Qué hermosa historia esta que acabamos de leer, el apóstol Pablo predicando ahí en la colina de Marte, y comenzó por hacer puntos de contacto, por construir puentes, hablándoles a la altura de la filosofía griega, hasta mencionando algunas citas de los poetas griegos, pero el apóstol Pablo les soltó el mensaje completo. Comenzó como por lo conocido, pero después les soltó el evangelio de Cristo Jesús, la resurrección. Y seguramente cuando dice el evangelio se refiere a la cruz de Cristo. Les predicó el evangelio completo del Señor Jesucristo. Eso significa, mis queridos hermanos, que ser relevantes, predicar a un Dios cercano, ser pertinentes, no significa que prediquemos el evangelio a medias. No, se predica el evangelio completo. De hecho, o se predica el evangelio completo o no se predica el evangelio. El evangelio que no se predica completo no es el evangelio. Y el apóstol Pablo, cuando les empezó a hablar de resurrección y de la cruz de Cristo, a muchos les pareció locura. Algunos creyeron. Dice ahí el pasaje que algunos creyeron, y hasta se nos menciona el nombre de dos, Dionisio y Dámaris, entre otros, que creyeron, se convirtieron a Cristo Jesús en ese día. Hubo otros que se interesaron, curiosos, pues puede que
está interesante, eso nos gustaría escuchar más en alguna otra ocasión, le dijeron. Y hubo muchos otros, quizá la mayoría, que rechazaron el mensaje de Cristo. No queremos saber nada de esto. Qué interesante. Pero es que así es el Evangelio. Se predica completo y para muchos es una piedra de tropiezo cuando se predica completo. Dos enseñanzas, dos desafíos que quiero decir en este punto. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia desafiante. Número 1, seamos valientes para compartir el mensaje completo de Cristo Jesús. Es triste que algunos cristianos, con la excusa de ser pertinentes, relevantes, predican un evangelio diluido, mutilado. Hay un personaje muy famoso en la historia de Estados Unidos, se llama Thomas Jefferson. Thomas Jefferson literalmente mutiló la Biblia. Le cortó partes a la Biblia para quitar todo aquello que es que esto como que no se puede creer, esto como que es ofensivo para nuestra cultura. Y hay una Biblia, es la Biblia de Jefferson, una Biblia más corta, en lo que quitó todos los milagros, quitó todas las cosas raras que le parecían a él, todo lo ofensivo, y solo dejó algunas enseñanzas moralistas de Jesús y otras partes de la Biblia. Casi todo el Antiguo Testamento lo quitó. Y cristianos hoy día hacen eso. Presentan un evangelio a la conveniencia del público, según lo que todos quieran escuchar, para no ofender a nadie, según un evangelio a la luz de las ideologías de este mundo, a la luz visto a través de los lentes de lo que este mundo piensa, para que... No, mis hermanos, ¿qué es eso? Si no está completo, no es el evangelio de Cristo. El mensaje del evangelio o se predica completo o no es el evangelio. Estoy harto, me da un coraje esta clase de gente que se dice cristiana, cristianos débiles, cobardes, que no predican el mensaje completo, que no se entregan por completo a Jesús, que tienen miedo de ser tachados de fanáticos religiosos, que tienen miedo de parecer fanáticos o parecer intolerantes o parecer ofensivos ante el mundo y no se atreven a abrazar, predicar y creer el mensaje completo de Cristo Jesús, que primero que nada nos dice que somos pecadores y que todos somos pecadores y que este mundo está mal porque somos pecadores. Seamos valientes para compartir el mensaje, para creerlo, para abrazarlo y para compartir el mensaje completo de Cristo Jesús. Y número 2, seamos fieles para soportar la oposición del mundo. ¿Sabes qué, hermano? Es normal que rechace el mundo al cristianismo. Es normal que el mundo rechace el cristianismo. Es normal que la cruz de Cristo sea locura para muchos. Es natural que el mundo sea hostil a los cristianos. Se van a burlar de nosotros, nos van a tachar de fanáticos, de religiosos, de anticuados, de intolerantes. Lo han hecho durante siglos, lo han hecho durante milenios y no es raro que se siga haciendo hoy. Que así sea. Si nos van a perseguir, que nos persigan. Si se van a burlar, que se burlen. Si nos van a insultar, que nos insulten. Si nos van a ofender, que nos ofendan. Porque la iglesia de Cristo se mantiene fiel hasta la muerte y Dios sustenta a la iglesia. No tenemos que andarnos preocupando porque la iglesia se mantenga en este mundo. Dios la va a sostener. Tenemos que preocuparnos por predicar el evangelio completo, por vivirlo. Esto es lo que hace la iglesia de Cristo. Permítanme terminar de contar la historia de mi mejor amigo. Les conté que mi mejor amigo se va a casar y les conté que mi mejor amigo conoció a su novia cuando la novia de mi mejor amigo, ahora es su prometida, vivía una vida de pecado y estaba perdidísima y comenzó a cambiar cuando conoció a mi mejor amigo. Y mi mejor amigo era extranjero y se enamoró de ella y empezó a aprender su idioma y empezó a hablarle, a interesarse por todo lo que a ella le gustaba y se empapó, se sumergió en ella, en conocerla y en hablarle en su lenguaje. Y incluso le perdonó una serie de infidelidades. Y a lo mejor ya lo saben, pero mi mejor amigo se llama Cristo Jesús. Y su novia se llama la iglesia. Somos tú y yo, mi querido hermano. Y Jesucristo nos ama y nos encontró en nuestros pecados. Y aún así nos amó, se encarnó, vino a hablar nuestro idioma y a estar con nosotros. Y nosotros hemos sido infieles a nuestro novio, a nuestro Señor. Y Él, no obstante, dio su vida, nos amó a tal grado que dio su vida por nosotros. Dice la Biblia que Él dio su vida por la iglesia, que la amó a tal punto que dio su vida por su novia, por la iglesia. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que vienen las bodas del Cordero de Dios con su novia, la iglesia. Él viene otra vez a casarse, a celebrar y por siempre estar unidos. Y Él trabaja en nosotros y nos transforma y trabaja en la iglesia.
Trabaja en la iglesia y con la iglesia para hacer este mundo un lugar con sal, con luz, y para hacer a la iglesia un lugar mejor también, porque la iglesia tiene muchos errores también, pero es el cuerpo de Cristo. Seamos esta iglesia, una iglesia sensible, pertinente, cercana y desafiante. Seamos la iglesia de Cristo Jesús. Déjenme les termino contando una experiencia personal. Desde que vine a Estados Unidos, experimenté algo que no me había pasado nunca. Comencé a asistir a una iglesia donde el pastor no era mi papá. Durante 27 años, la iglesia a la que yo asistía, el pastor era mi papá naturalmente, pero ahora estoy en una iglesia donde el pastor no es mi papá y descubrí muchas cosas, aprendí muchas cosas, pero entre ellas, que les quiero compartir ahora, aprendí que amo a la iglesia de Cristo. Amo a la iglesia, no porque mi papá sea el pastor, amo a la iglesia porque Cristo es mi Señor. Y ahora sé que ese amor que siento por la iglesia no es un amor porque es la familia pastoral, no, es un amor porque Cristo es el Señor de la iglesia, porque estoy en una iglesia donde mi familia tengo, más que mi esposa ahora, pero todos los demás son gringos, güeros, que nunca había visto hasta que llegué y me han abrazado y hemos sentido la comunidad hermosa, nos han apoyado muchísimo, estamos muy agradecidos por esta iglesia a la que pertenecemos, First Woodway Baptist Church, mi esposa y yo, y amo esta iglesia. Mi pastor no es perfecto. La iglesia no es perfecta, tienen muchos errores, pero yo la amo con todo mi ser y la defiendo de quien sea. Y han llegado alguien, ha tratado de hablarme mal de mi pastor, que ni se le ocurra decir una palabra, porque es la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Porque la iglesia, hermanos, es el plan de Dios, es de Dios, es el plan divino para impactar este mundo, para anunciar su evangelio. Porque Dios quiere revelar, Dios quiere amar, Dios es el cuerpo de Cristo con el que Dios toca al mundo. Y este es su plan, esta es la misión de Dios, la missio Dei, la misión de Dios. Y Dios lo quiere hacer a través de ti y a través de mí, que somos la iglesia. Y ¿sabes qué? He decidido dedicarle mi vida a este proyecto, a esta iniciativa de Dios. Que no me hablen de otras cosas, que no me hablen de hobbies, que no me hablen de nada, porque a esto es lo que le dedico mi vida, al proyecto de Dios para impactar al mundo. No hay nada más importante, no hay nada más importante. No tengo otro sueño, no tengo otro proyecto más que la iglesia de Cristo Jesús. Claro que tengo proyectos, estoy diciendo una hipérbole, porque no hay proyecto más importante que la iglesia de Cristo Jesús, es lo que quiero decir, y mi vida está dedicada a ello, mis queridos hermanos. Que así sea para cada uno de nosotros. Entreguemos la vida al plan de Dios que es la iglesia. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser tu iglesia. Permítenos formar parte de ella, entregarnos, una iglesia sensible, cercana, pertinente y desafiante. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, permítenos ser tu cuerpo en este mundo, Señor, para alumbrar, para salar. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.